¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Jesús el Camino, la Verdad y la Vida, el estudio bíblico. Y hoy vamos a seguir continuando con la carta de Primera de Timoteo. Hoy vamos a la parte 2. Vamos a ver el capítulo número 2. Pero antes de empezar, Dios ha puesto en mi corazón, quisiéramos un poquito de seguir dando un poquito más de contexto sobre lo que estaba pasando. Hay que ver una cosa. La carta de Timoteo fue escrita por Pablo. Se cree que es una de las últimas cartas que Pablo escribió y Pablo es una de las cartas, es una de las tres cartas porque Pablo escribe, perdón, de las cuatro cartas, Pablo escribe Primera Timoteo, Segunda Timoteo, Tito y Filemón como cartas pastorales. ¿Qué significa eso? Donde Pablo va dirigido a un discípulo de él para hablar acerca de cosas de la iglesia, ¿verdad? Que estaban pasando exactamente, como son la carta de Tito, Filemón, primera y segunda de Timoteo, o sea, cuatro cartas a tres destinarios, ¿ok? Las demás, como Efesios, Primera Corintios, Segunda Corintios, Romanos, Colosenses y todo eso, va dirigida hacia toda la iglesia. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que cuando Pablo habla hacia toda la iglesia, hay que entender que Pablo está hablando a toda la iglesia para que hablarles verdades a la iglesia para que crecieran en ellas. En Timoteo, Filemón y Tito está hablando cosas específicas a ellos puntuadas que Pablo, que por medio del Espíritu Santo o por medio también de otras personas que les decían acerca de las cosas que estaban pasando ahí en las iglesias, este, Pablo les daba órdenes a ellos, pero también una de las cosas que son bien importantes, Pablo exhortaba y motivaba mucho al hermano Timoteo, a Filemón y a Tito a que cumplieran con excelencia la razón de la existencia. Por eso más adelante en la carta de Timoteo vamos a ver que Pablo le ha dicho, cumple tu ministerio, cumple la obra de evangelista, cumple el llamado de Dios en tu vida, sigue peleando la buena batalla de la fe, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, teniendo eso en cuenta, que estas cartas son cartas pastorales, son cartas en donde el apóstol va dirigido a un líder para hacerlo crecer, a su discípulo para hacerlo crecer, y va dirigido también para que ese líder aplique esas enseñanzas hacia abajo. Entonces, es muy bonito aprender de las cartas pastorales. Segundo, vamos a ver el tema de la carta de Primera Timoteo, el contexto. Hay que recordar que Timoteo estaba en Efeso, perdón, con la iglesia de Efesio. Entonces, hay que entender cómo era esta iglesia. Y para entender un poquito cómo era esta iglesia, vamos a recordar rapidísimamente en el capítulo 19 de Hechos, vamos a abrir, lo voy a leer muy rápido porque no vamos a hacer el estudio de Hechos, simplemente es para tener un poquito de contexto, lo voy a platicar muy rápido, voy a tocar dos, tres puntitos y ya nos vamos a Timoteo, ¿ok? Hechos capítulo 19, versículo, eh, a ver, eh, Estoy hablando con este tipo que dice que mi bolso hoy, duerme y mucha alguien, discriminación. Es de imitación. Kimberly, ¿puedes ponerle el micrófono mute? Eso, gracias. Ok, póngale por favor todos el mío nomás. Vamos a recordar que la carta de Efesios, todo la persecución y los momentos que pasaron, pero también de qué estaban compuestas los miembros de, ¿cómo se dice? Los miembros de la iglesia. Vamos a empezar ahí, mm, Versículo 19, capítulo 1, capítulo 19, versículo 1. Aconteció que en tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Efeso, hallando a ciertos discípulos. Ok, te das cuenta que había ya discípulos en Efeso, ok. Versículo 2. Les dijo, ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir eso? Que había discípulos, pero con conocimiento limitado, ¿ok? No tenían un conocimiento amplio, no había personas que tenían un conocimiento más pleno, ¿ok? Hay que recordar que en este de Efeso es el primer viaje, bueno, no el primer viaje, la primera vez que Pablo visita a Efeso, ¿ok? Y en esta Pablo visita a Efeso, instituye la iglesia. Cuando Pablo le manda la carta a Primera de Timoteo, que es la que vamos a leer, ya había pasado cierto tiempo, ¿ok? Entonces la iglesia ya estaba establecida, ya habían crecido algunos líderes, etcétera, etcétera. Pero vamos a ver, vuelvo a repetir,
el contexto. Versículo 3. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautizo de Juan. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautizo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. ¿Te das cuenta? Aquí hay un conocimiento donde Pablo les dice, ustedes tienen que ser bautizados correctamente, no solamente en el bautizo que Juan predicaba. ¿Cuál es el bautizo que Juan predicaba? Que creyeran en aquel que ha de venir. Entonces, ellos se bautizaron en el bautizo de Juan, eh, creyendo en que iba a venir Jesús. Pablo les dijo, se tienen que bautizar creyendo que Jesús ya vino y que es este al que yo les predico, ¿ok? Muy diferente. Entonces Pablo les, digámoslo así, eh, el Espíritu Santo les abrió el entendimiento y ellos fueron creciendo en entendimiento. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, versículo 6, y habiéndoles impuesto, fíjate, habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos, ¿quién? El Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaban. ¿Te das cuenta que esta iglesia de un momento a otro dio el switch a una iglesia donde empezó a ver lo sobrenatural? Bueno, luego lo explico eso, ese no es el tema de hoy, nomás para que vayan entendiendo que la iglesia de Efeso empezó con unos discípulos que no tenían conocimiento de la palabra de Dios. En ese momento ellos empiezan a tener un poquito de conocimiento y va forjando, ¿ok? Entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Para aquellas personas que piensan que no debemos de discutir los cristianos debemos de discutir la verdad del evangelio, no entre cristianos, sino entre los no creyentes, aquellos que no creen y se quieren oponer a la palabra. Nosotros tenemos que discutir de una manera pacífica, pero con la verdad. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino, acuérdense que le llamaban el camino a Cristo Jesús. Acuérdense que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad, la vida. Los cristianos aquel entonces se llamaban, yo soy del camino, ¿ok? Cuando en lugar de decir cristianos, decían, yo soy del camino, ¿ok? Entonces dice, y persuadiendo a algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó los discípulos, discutiendo cada uno en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Ok? Te das cuenta que ya había una escuela ahí donde se estaban formando medios discípulos, pero ¿con qué entendimiento? ¿Te das cuenta que había una mezcolanza, si ahorita vamos a ver más para allá, de entendimiento? Ya había una escuela bíblica o aprendiendo un poco, lo poco de Dios, y había una escuela de una persona que se llamaba Tirano, y ahí empezaron a discutir. Entonces, es decir, Pablo les acomodó el entendimiento correcto, ¿ok? Así continuó por espacio de 2 años. ¿Te das cuenta que continuó por espacio de 2 años? Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que estaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Y hacía Dios milagros extraordinarios por mano de la. Bueno, quiero que entiendas una cosa. Pablo estuvo 2 años. ¿Eso qué quiere decir? Que desarrolló discípulos. ¿Qué quiere decir también? Que así es como se desarrollan los discípulos. Para desarrollar discípulos uno tiene que crecer en ese conocimiento de Dios. Si usted no está creciendo en el conocimiento de Dios, entonces usted no está teniendo el verdadero discipulado de Dios, ¿ok? Por espacio de 2 años, fíjense bien, que habitaban en Asia, judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Que la iglesia de Efesios estaba compuesto por judíos, personas que venían del judaísmo, que empezaron a creer en el cristianismo, es decir, cargaban con las antiguas formas o del Viejo Testamento, ¿ok? Y griegos, ¿qué quieren decir griegos? Aquellos que adoraban a falsos dioses y a múltiples dioses. En este caso, en Efeso adoraban a la diosa Diana, y adoraban a esa, y venían también de muchas cosas paganas y cosas muy diabólicas, como practicaban orgías, practicaban sexo desenfrenado, practicaban mucha hechicería y brujería, ¿ok? Versículo 11, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, ¿ok? Entonces Dios les mostró los milagros, de tal manera que aún se llevaban a los enfermos y los paños delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. ¿Te das cuenta el poder de Dios? O sea, Dios le mostró el poder a la iglesia de Efeso. Por eso, ¿se acuerdan que cuando estudiamos la carta de Efeso, Pablo empieza y les dice, yo quiero que ustedes, Efesos, de Efesio, la iglesia de Efesio, conozca
el gran poder de Dios. Por eso yo oro para que Dios nos dé espíritu y sabiduría, revelación en el conocimiento de quién es Jesús, quiénes somos en Cristo y la herencia que tenemos en Cristo Jesús, ¿ok? Entonces, Pablo por eso ora por ese conocimiento para los de Efeso y estamos viendo que Dios se lo ha mostrado, ¿ok? Voy a saltarme unos versículos y vámonos al versículo 17. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Efeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos. Y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Te das cuenta? Que muchas personas empezaron a creer, es decir, la iglesia empezó a crecer, ¿ok? ¿Quiénes eran ellos que venían confesando? Versículo 19. Así muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y quemaron delante de todos y se quemó todo eso, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la iglesia tenía judíos, griegos, pero también estaban llegando personas que venían del satanismo, que venían de la hechicería, de la brujería, de todo ese tipo de cosas, y estaban llegando con una filosofía, pero al venir a Cristo había esos choques de pensamientos judíos, pensamientos esotéricos y pensamientos también mundanos de otras religiones. ¿Te das cuenta el choque que había en esa iglesia? ¿Mm? Tal vez si tú volteas a ver a tu iglesia, por eso tal vez las mayorías de las iglesias están como están, porque la mayoría de las iglesias no predican la palabra de Dios correctamente o el evangelio de Cristo. En la iglesia de hoy en día hay mucho espiritualismo y no hay espiritualidad. La mayoría de las iglesias espiritualiza la vida y no debería ser así. Perdón, la mayoría de las iglesias tiene espiritualidad y no debería ser así. Debería ser una espiritualización de la vida. ¿Ok? Vamos a ver esta parte también. La mayoría de hoy en día de las iglesias vienen muchas personas que eh, tienen las buenas intenciones de ser pastor, pero tienen 2, 3 años y no han aprendido ellos las bases bíblicas correctas y empiezan a mezclar y a fusionar algo de la palabra de Dios con cosas anteriores y empiezan a dar mensajes, como no ponen la palabra de Dios, empiezan a dar mensajes motivacionales con cierto toque de la palabra de Dios, pero también con cosas místicas y con cosas de espiritualización y no de espiritualidad. ¿Qué significa espiritualización? Espiritualización es cuando yo quiero espiritualizar la vida en todo y no es así. Y espiritualidad es mi relación con Dios. Entonces, en la mayoría de las iglesias tienen espiritualización y no tienen espiritualidad. La mayoría de las iglesias hoy en día mezclan un poquito de acá, un poquito de acá, un poquito de acá y dan un sermón. Yo me he encontrado muchas iglesias donde hacen un sermón acerca de algo de la Biblia, pero sacan una práctica psicológica. Es decir, su sermón no se basó en la Biblia, se basó en un libro que estudió la persona de la psicología y que por eso esto que el otro. Hay que entender una cosa, nosotros no podemos predicar de algo así. Nosotros podemos predicar de la Biblia y tomar un pequeño ejemplo siempre y cuando ese ejemplo esté con la palabra de Dios y no que nosotros lo tengamos que amoldar, que eso es lo que pasa, ¿ok? Bueno. Vamos a ver también esta parte en el versículo 23, dice, hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, acerca del cristianismo, ¿ok? Hay que recordar que antes de ser cristianos, antes de que se les llamasen cristianos, se le llamaba, me está acordando dónde dice que se nos llama por primera vez cristianos. Dame un segundo, porque ya se les llamaba cristianos. Eh, ya se les llamaba cristianos, me estaba acordando si es antes o después de esto, pero se le conocía como el camino. A ver, denme un segundito, rapidísimo. Ok, ok, aquí no es. Eh, bueno, después ahí lo pueden buscar. Pero en el libro de Hechos nos dice, y se les llamó por primera vez cristianos. Me está tratando de acordar, pero como ahorita no venía a ese tema, mi mente está enfocada en otro, entonces, pues bueno. Eh, bueno, se las dejo, ¿ok? Pero bueno, aquí otra vez habla de el camino, ¿ok?
Eso significa que Eso significa que es lo mismo que cristiano. Entonces dice ahí en el versículo 24, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, es decir, la diosa Diana, era venerada en ese momento la diosa Diana. Este es un tema que te voy a poner aparte, que no estamos estudiando esto. La diosa Diana hoy en día es la Virgen María para los católicos. Luego les explico cómo está esa conexión, pero bueno. ¿Ok? Ah, Hechos 26-28 me dice Alexandra. Gracias, Alexandra. Hechos 26-28 dice, y se les llamó por primera vez cristianos. ¿Ok? Entonces ahí podemos ver que en Hechos 26. Ah, no, sí. ¿Dijiste Hechos 26-28? A ver, déjame ver. Hechos 26-28. No, creo que ese no es. Hechos 26-28. Pero bueno, ahorita vamos por allá. Hechos 26. No, eso es cuando dice, me persuades por ser cristiano. No, hay una frase que dice, y se les llamó por primera vez cristianos, así. Pero bueno, ahorita no tiene importancia. Después, después se las paso con mucho gusto, porque ahorita le digo, mi cabeza va a estar enfocando en otra parte y estamos viendo esta parte. ¿Ok? Ok, entonces hay que recordar que aquí en Efesios capítulo 19, este, estamos viendo que hay un alboroto en el versículo 23. ¿Por qué hay un alboroto? Porque había un platero que le hacía templecillos a la diosa Diana, y como le hacía templecillos, Pablo llegó y les empezó a predicar que eso es basura, que eso no es de Dios, que eso no es verdaderamente lo que Dios quiere. Entonces la gente se empieza a arrepentir, y acuérdense que empezaron a quemar sus libros y empezaron a salirse de las religiones, ¿ok? Dice por ahí Hechos 11:26. Vamos a ver si es Hechos 11:26. Hechos 11:26. Vamos a ver. Eh, ah, y se congregaron y hicieron mucha gente. Sí, exactamente. Hechos 11:26, ahí es, en Antioquía. Se les llamó por primera vez cristianos, ¿ok? Y aquí se les conoce como el camino, ¿ok? Para aquellos que dicen que el cristianismo no fue primero, si el cristianismo es fundado primero, pero también se les conoce como el camino, ¿ok? Bueno, entonces aquí en la parte, vamos a ver en el alboroto en Efesio, que Pablo, por predicarles la verdad, mucha gente empieza a salir de las religiones falsas y de la idolatría. Entonces crea un alboroto y lo meten preso a Pablo, ¿ok? Bueno, ese es el contexto de la carta de Timoteo. Ahora entiendes, quiero que entiendas mejor lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Y por eso vamos a entender todo esta carta de Timoteo, primero y Timoteo, teniendo en cuenta, primero, que Pablo le está hablando a un líder joven en una iglesia que tenía una mezcolanza de judaísmo, de idolatría, de esoterismo y cosas de brujería y todo ese tipo de cosas que venían con un trasfondo, y como no había nadie antes ahí, entonces ellos empezaron a formar líderes. Cuando Pablo se fue, que estuvo 2 años y Pablo instituyó personas, pero aún así ellos tenían mezcolanza. ¿Qué nos quiere decir eso? Que aún una persona que tiene 2 o 3 años en el camino de Cristo Jesús, aunque haya sido instruido por el apóstol Pablo, aún no es maduro, ¿ok? Por eso Pablo envía a Timoteo, y Pablo les da esas indicaciones a Timoteo, ¿ok? Ahora sí, vamos a leer el capítulo 2 de Timoteo, primera de Timoteo capítulo 2. Padre, te damos gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de entenderla, de comprenderla, que tu Espíritu Santo nos hable, nos guíe a conocer estas 4 verdades: quiénes somos en Cristo, la herencia que tenemos en Cristo, el propósito de Dios para nuestra vida y la herencia que tenemos en Cristo para ser con excelencia la razón de nuestra existencia, porque lo único que vale es conocerte a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 2, versículo 1. Dice Pablo, el apóstol Pablo, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Aquí Pablo nos está dando una institución de los tipos de oración. La Biblia dice, habla que hay tipos de oración, ¿ok? ¿Cuáles son esos tipos de oración? Bueno, una rogativa. Una rogativa es cuando alguien se pone a rogar en favor de alguien. A veces pensamos que la rogativa es para nosotros. Ay, Señor, por favor, te lo pido, te ruego, Señor. No, no es así. Nosotros tenemos que entender que somos hijos de Dios, ¿ok? Nosotros tenemos que entender que lo que le pida a mi Padre, Él me lo va a dar, ¿ok?
Pero ¿por qué Pablo dice que roguemos entonces? Porque Pablo está hablando que roguemos rogar siempre tiene que ver por interceder por otras personas. Es decir, el rogar no es para nosotros. Señor, te ruego que me ayudes, te ruego que me ayudes. Si tú eres de las personas que dicen, te ruego, me ayudes, Señor, tú no has entendido quién es tu padre y quién tú eres para tu padre y lo que él te ha dado. Porque si tú entendieras que él es tu padre y que él prometió ayudarte, y si tú entiendes que eres su hijo amado y que estás en Cristo, entonces él te va a ayudar y todo lo puedes en Cristo Jesús. Entonces ya no puedes estar diciendo, te lo ruego, Señor, ayúdame. No puedes. Lo que tienes que estar diciendo cuando viene la prueba, te doy gracias, Señor, porque yo sé que tú me vas a ayudar. Te doy gracias porque tú me fortaleces, Señor. ¿Me estás comprendiendo la diferencia? Bueno, rogar entonces, ¿qué es? Debemos de rogar por aquellos familiares que no conocen a Cristo. Debemos de rogar por aquellas personas que se están debatiendo entre la vida y la muerte. Debemos nosotros rogar por aquellas personas que no tienen ese acceso con Dios, como tú y como yo. ¿Me estás comprendiendo qué es rogar? Rogar no tiene que ver con nosotros. Rogar tiene que ver con las otras personas. Primera lección que estás entendiendo. Hay que orar por las otras personas que no tienen salvación y que necesitan de Dios. Ok. Segundo, dice oraciones. ¿Qué son oraciones? Es orar, es platicar con Dios. Oraciones como la palabra, si te acuerdas cuando te ponían en la escuela, a ver, Adrián, hazme 3 oraciones de Pepito y el perro. Y entonces tú pones Pepito, estaba jugando con el perro en el parque, con verbo y sustantivo. Esas son oraciones. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo que tener con mi padre una plática. Tengo que orar con él. Tengo que hacer oraciones con él. Tengo que estar platicando con mi Dios, con algo conciso, breve, pero también puntuado con mi Dios, ¿ok? Bueno, tú cuando vengas con Dios, no le des tantas vueltas al asunto, platica con tu padre. Tu padre ya sabe lo que hiciste, ya sabe lo que necesita, él quiere que se lo pidas, él quiere que te pongas a platicar con él. Acuérdense que no está hablando aquí de peticiones, porque son lo que siguen las peticiones. Entonces, cuando yo me pongo a platicar con Dios, no es pedir, es orar. Es decir, estoy platicando con Dios, estoy haciendo oraciones con Dios para que Él me entienda, para yo expresarme con Él, ¿ok? El primer punto, hay que rogar por aquellos que no conocen a Cristo, hay que rogar por aquellos que necesitan un milagro y que no tienen una relación con el Padre. Segundo, hay que nosotros platicar con Dios de una manera abierta y que vengan las oraciones para allá y para acá. Es decir, que haya algo, que haya no algo, que tenga sentido común todo lo que voy a platicar con Dios sin darle vuelta, directo y al grano. ¿Ok? Tercero, peticiones. Ahora sí yo puedo pedir por lo que yo necesito o por lo que alguien necesita. Señor, te doy gracias porque pido, perdón, Señor, te pido por esto, te pido por aquello, te pido por lo otro, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Entonces, Dios quiere que pidamos también, no solamente para nosotros. Yo puedo pedir también para mis vecinos, puedo pedir para mis papás. No es lo mismo que rogar. Rogar es cuando nosotros vemos que aquella persona necesita algo porque si no se muere o se va a ir al infierno, etcétera, etcétera. Pedir es muy diferente. Pedir es cuando, Señor, eh, mi vecino tiene una necesidad económica y él no te conoce. Te pido por mi vecino para que lo ayudes económicamente. ¿Me estás entendiendo? Señor, ahora para mí, Señor, te pido que me ayudes porque el miércoles tengo un examen y quiero presentarlo bien. O tengo una presentación en mi empresa y quiero que me vaya bien. O tengo con un cliente y quiero que me vaya bien. ¿Sí me explico? Entonces, estamos entendiendo esas partes. Hay que nosotros lo primero que hacer, rogar por las personas, es decir, no tiene que ver nada con nosotros. Lo primero que Pablo pone es rogar por ellas. Segundo, platicar con Dios. Tercero, pedirle por nosotros o por otras personas. Y cuarto, acciones de gracias. No dice que le demos gracias a Dios, dice acciones de gracias. ¿Qué significa acciones de gracias? Que cuando tú vayas a orar, y termines de orar, o antes de terminar de orar, no le digas a Dios, ah, gracias Señor, o te doy gracias. No. Acciones de gracia tiene que ver con un periodo donde tú le estás dando continuamente gracias a Dios. Puede ser por oraciones contestadas, que Él ya contesta todas las oraciones. Puede ser por que tú le estás adorando y dando gracias a Dios porque me salvó de la vida de pecado, por Cristo Jesús. Por ejemplo, te voy a dar una idea. Yo cuando oro, normalmente siempre primero le doy gracias a Dios
porque mandó a su Hijo amado Jesucristo y me salvó del pecado y me salvó a mí de la ira venidera, y le doy gracias por su Espíritu Santo que está dentro de mi vida, le doy gracias por la salud, le doy gracias por todo esto que tiene que ver conmigo, le doy gracias por las oraciones que ya han, que yo no le llamo oraciones contestadas porque Dios contesta todas las oraciones, sino que me refiero a las oraciones que ya se han manifestado, ¿ok? Y por aquellas que yo sé que ya le he pedido y se van a manifestar, ¿ok? Entonces, esas acciones de gracia. Acción de gracia no tiene que ver con decir gracias, tiene que ver con un sentido, eh, se me olvidó la palabra, intencional de darle, de tener una acción de darle gracias a Dios. Primero, por quién es Él. Segundo, por su poder y todo lo que ha hecho por nosotros. Y tercero, por lo que le estamos pidiendo a Dios. ¿Ok? ¿Te estás dando cuenta? Dice ahí, exhorto ante todo, fíjate lo que dice, exhorto, te exhorto ante todo que se hagan. Es decir, nuestra vida en todos los días tenemos que meter estas cuatro cosas, perdón, rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. Dice por todos los hombres, no solamente por los cristianos, no solamente por tu familia. Mucha gente nomás ora por su familia, mucha gente nomás ora por sus conocidos. Dice por todos los hombres. Hay que empezar a orar por aquellas personas que no conocemos, aquellas personas que conocemos pocos, aquellas personas que nos topamos durante el día. Hay que empezar a orar por los hermanos de la iglesia, por el pastor. ¿Sí me explico? Hay muchos hermanos. Si tú eres de las personas que solamente te sientas a orar por ti mismo y por tu familia, déjame decirte que necesitas empezar a orar verdaderamente. Y cuando yo oro verdaderamente, Dios me abre mi corazón y mi tiempo para yo voluntariamente pasar más tiempo con Él, para yo orar por las demás personas. Pero si tú eres de las personas que tienen el tiempo contado y te sientes a hincar con tiempo contado, no te estoy diciendo que lo hagas de vez en cuando, sí, tampoco te estoy diciendo que si no oraste y de repente quieres orar y en 15 minutos ya te tienes que ir a otro lugar, no estoy hablando de eso. Claro que Dios entiende esas partes. Estoy hablando cuando tú, tu norma, lo haces, Señor, me siento 5 minutos, oro con Dios todos los días y se acabó. Eso no es orar, eso no es orar. Orar es pasar tiempo con Dios verdaderamente. Y no te estoy diciendo pasar 5, 10, 15, 20. No, te estoy diciendo pasar tiempo con Dios. Yo cuando oro con Dios y me paro, es porque en mi corazón tengo una paz donde Dios me dijo, listo, perfecto, terminé y me paro y me voy. A veces pueden pasar 5 minutos, a veces pueden pasar 40 minutos, a veces puede pasar una media hora, a veces que yo tengo un compromiso en 20 minutos y le digo, Señor, no he podido orar en todo el día, perdóname, pero aquí estoy y me tomo estos 10 minutos y Dios sabe que tengo 10 minutos y Él lo entiende, pero Él no espera que sea una constante. ¿Me explico? Vamos otra vez, versículo 2 por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y honestidad. Aquí Pablo nos está diciendo también que hay que orar por los presidentes, los líderes políticos, no solamente los líderes políticos, pero también los líderes, ¿cómo se llaman estos? Sociales, los líderes deportistas, los líderes, se me olvidó industriales o todos los líderes de empresariales, perdón la palabra, ¿ok? Hay que orar por todos los líderes en Monterrey para que Dios, uno, levante líderes cristianos y dos, fíjense, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Hay que orar para que podamos practicar libremente nuestra piedad. Piedad es nuestra relación con Dios. ¿Qué significa piedad? Mi tiempo con Dios de servirle a Dios. Es decir, piedad tiene que ver con yo buscar a Dios. ¿Ok? Y honestidad. Eso es lo que debemos estar orando por líderes que abran la exposición del cristianismo, aunque ellos no sean cristianos. Hay que orar por líderes que sean honestos. Hay que orar para que nosotros tengamos una ciudad reposadamente. Hoy en día, fíjense, no sé si se dieron cuenta lo que pasó en Estados Unidos. El primer gobernador musulmán en la historia de Estados Unidos en Nueva York. Qué hizo este Trump? Lo citó el gobernador en la Casa Blanca, hablaron largo y tendidamente y después al final de cuentas el gobernador pues se sometió a Trump de una manera sencilla y normal. ¿Y Trump qué hizo acto después? Trump está diciendo hoy en día que va a prohibir que más musulmanes lleguen a Estados Unidos. Segundo, están promoviendo nuevas leyes
para que los musulmanes no ocupen cargos de poder en el Senado y todo ese tipo de cosas. Uno puede decir, pero eso es malo. No, no es malo. Sabemos que los musulmanes son el anticristo. Sabemos que tienen el espíritu del anticristo, ¿cierto? Sabemos todo lo que hacen, entonces no es malo. Por eso tú y yo debemos estar orando. Y tú y yo debemos empezar a orar por México, por Nuevo León, por nuestros países, acerca de esta situación. Ahorita México está muy lejos de ser que venga alguien musulmán, pero tenemos una presidenta que invoca chamanes, que invoca demonios en lugar de Dios. ¿Ok? Bueno, versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Fíjate lo que dice ahí. El orar por los demás y el orar por nuestros líderes es bueno. Déjame tener una pregunta. ¿Hace cuánto no oras por los líderes de Monterrey, de Nuevo León, de México o de tu país, de tu ciudad? Porque están fuera también en otro lado. ¿Hace cuánto no oras por ellos? Si tú me dices, pues casi ya tengo como un mes que no oro, estás mal. La Biblia nos dice que esto es bueno y agradable a Dios. Entonces, si nosotros queremos que hacer lo que agrada a Dios y lo que es bueno, tenemos que empezar a orar por las personas que están a nuestro alrededor, pero también por nuestros líderes y gobernantes y todo lo demás. ¿Estás comprendiendo? Vale. Versículo 4. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Primero, Dios quiere que toda la humanidad sea salva. El problema es que muchos de la humanidad no quieren ser salvos, pero el deseo del corazón de Dios es que la humanidad sea salva. El deseo del corazón de Dios es que tú seas salvo, que tus vecinos sean salvos, que tus familiares sean salvos, que los que están más allá sean salvos, que los que están en otros lados sean salvos. El deseo de Dios es que todos sean salvos, inclusive el político corrupto que hoy en día está, inclusive nuestra presidenta que invoca demonios y adora demonios en lugar de invocar a Dios. Él quiere que sea salva ella. ¿Estás comprendiendo? Bueno, entonces hay que ponernos a orar por las personas. ¿Ok? Primero, ¿pero por qué voy a orar? Segundo, dice ahí, para que sean salvos. Y segundo, para que conozcan el conocimiento de la verdad. Fíjate lo que dice ahí. A veces oramos por las personas para que sean salvos y se nos olvida que también deben ser llenas del conocimiento de la verdad. La próxima vez que ores por tus familiares que no son salvos o por las personas que no son salvas, ora por la salvación de ellos, pero también ora para que conozcan la verdad, para que vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay muchas personas que son salvas, pero no crecen en Cristo Jesús y no crecen en el conocimiento de la verdad. Por eso Jesucristo que dijo, si vosotros seréis mis discípulos, permaneceréis en mi palabra, ¿cierto? Y conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Es decir, Jesucristo está diciendo, hay muchas personas que van a venir, van a creer en lo que hice, pero muchos no van a crecer. Y como no van a crecer, no van a conocer la verdad y no son libres verdaderamente en el alma. ¿Ok? Pero en el espíritu sí, porque ellos creyeron verdaderamente. Pero yo tengo también algo que siempre creo que una persona que es verdaderamente salva empieza a crecer paulatinamente. Aquella persona que no crece es porque realmente no fue salva verdadera, no porque Dios no quiso, sino porque ella no creyó. ¿Ok? Entonces lo que hay que orar verdaderamente es que las personas sean salvas, pero crezcan en ese conocimiento. Versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fíjate lo que está hablando. Acuérdate el contexto. El contexto es judíos que están viniendo al cristianismo, griegos, es decir, idólatras que están viniendo al cristianismo y brujos que también están viniendo al cristianismo. Eso fue lo que leímos hace ratito, ¿ok? Bueno, ¿qué quiere decir eso? Pablo le está poniendo la verdad así tal cual. Porque hay un solo Dios. Los judíos creen en el Dios monoteísta, un solo Dios, igual que los cristianos. Acuérdense que estaban viniendo los no judíos, los griegos, estaban viniendo y los que adoraban a la diosa Diana y a otras dioses, a otros dioses, bueno, estaban ellos viniendo, entonces traen una mezcolanza de ideas y Pablo le está diciendo bien claro a Timoteo, Timoteo, enséñales que solamente existe un Dios, ¿ok? Y que ese Dios tiene un mediador y que ese mediador de entre los hombres
y Dios se llama Jesucristo. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, todo este versículo se enfoca para decirle a los griegos, no hay muchos dioses como ustedes creen, hay un solo Dios. Y a los judíos les dice, y ese mediador que Dios ha puesto, o el profeta que ustedes esperaban, o el Mesías que ellos esperaban, se llama Jesucristo. Y déjame decirle, Jesucristo hombre. Fíjate lo que dice ahí, Jesucristo hombre. Después, más adelante, en el capítulo 3 que no lo vamos a ver ahorita, pero en el capítulo 3 versículo 6 Pablo menciona que Jesús es Dios, para que no vayan a pensar que Jesucristo solamente fue hombre. Aquí Pablo está haciendo una referencia en que Jesús cuando caminó en la tierra, siendo Dios, caminó como hombre. ¿Por qué caminó como hombre? Para pasar las mismas tentaciones que tú y yo pasamos, porque si Jesús hubiera caminado como un Dios, entonces tú y yo no tenemos ninguna posibilidad de vencer las tentaciones y de vivir la vida que Jesús vivió. Pero Jesús caminó en la tierra como hombre y fue ungido por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 10, caray, se me movió. Hechos 10, creo que es Hechos 10:38, lo pueden encontrar por ahí. Hechos 10:38, sí, dice, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo vivió como hombre, pero fue lleno del Espíritu Santo para caminar aquí en la tierra. Entonces tú y yo podemos vivir la vida que Él demanda. ¿Por qué? Porque tú y yo somos hombres. Necesitamos del Espíritu Santo, Dios en nosotros, que fue lo mismo que hizo Jesús, para vivir la vida santa que Dios demanda. Ahora, eso no quiere decir que Jesús no era Dios. Jesús es Dios, pero se despojó, dice en Filipenses, ¿se acuerdan que dice? Se despojó a sí mismo y se humilló. Bueno, ¿cómo se humilló? Dejó su poder para caminar aquí en la tierra como Dios. Todos los milagros que Jesús hizo aquí en la tierra, no los hizo por ser Dios, los hizo por el Espíritu Santo. Así igual que tú y yo podemos hacer sus obras por el Espíritu Santo. ¿Ok? Bueno, eso está diciendo claro en el versículo 5 diciendo que Jesús es hombre, es decir, que murió por nosotros, el Salvador que Dios había mandado a la tierra. ¿Ok? Versículo 6 el cual se dio a sí mismo, fíjate, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, no por algunos, no por este sí, por este no, no por mis escogidos, sino por todos. Dice, Dios, Jesucristo murió por todos de los cuales se dio testimonio a su debido tiempo. Es decir, esto no es un cuento que yo inventé, dijo Pablo, sino es un testimonio que viene a través de los apóstoles que estuvieron con él y que a mí se me reveló también en el camino a Damasco y me enseñó todo esto. Y por eso dejé el judaísmo, dijo el apóstol Pablo, y me convertí al cristianismo. Versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro. Fíjate que Pablo, mucha gente me dice, este tema, eh, eh, Pablo era apóstol y maestro de la palabra de Dios, pero también era predicador, ¿ok? Es decir, nosotros cuando venimos a Cristo Jesús y Dios nos da un ministerio, nosotros no solamente tenemos un ministerio, como por ejemplo la persona que es evangelista, no solamente es evangelista. Hay evangelistas, maestros, evangelistas, pastores, evangelistas, profetas, evangelistas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que sí todos somos predicadores de su verdad. Porque la predicación, ¿sabe lo que significa predicar? Proclamar la verdad. Es decir, cuando yo leo la Biblia y se la digo a una persona y la creo, yo estoy proclamando la verdad, le estoy predicando. Entonces, acuérdense que dice la Biblia en Marcos capítulo 16, estoy yendo para allá. Marcos capítulo, no vayan para allá, pero ustedes ahí, déjame se lo leo. Marcos 16, eh, 15, id por todo el mundo y predicad el evangelio o proclamar la verdad, las buenas nuevas de salvación, que Cristo vino, se hizo hombre, murió en la tierra, resucitó por nosotros y venció la muerte y tenemos salvación. Y esas son las buenas nuevas, en que no importa que Dios estaba perdonando los pecados a los hombres, no importa el pecado que hayas cometido, Dios te lo perdonó y quiere tener una relación contigo por medio de Jesucristo. Así de sencillo. Y eso es lo que Pablo está diciendo.
Todos los que hemos creído en Cristo Jesús somos predicadores porque proclamamos la verdad de Cristo Jesús. Ahora, Pablo dice, yo soy apóstol y maestro. Eso es otra cosa. El apóstol y maestro es el llamado que Dios le dio a Pablo. Por ejemplo, yo soy maestro, apóstol también. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, luego se los cuento en otros temas porque ahorita no estamos tocando ese punto, ¿ok? Ahora, todos los cristianos tenemos eso, pertenecer a esos cinco llamados que son los maestros, profetas, apóstoles, evangelistas y, ¿cuál se me olvidó el otro? ¿Y maestros? No, esos son solamente ministerios para edificación de la iglesia, pero hay muchos otros ministerios donde las personas no necesariamente son apóstoles, maestros, profetas y ellos siguen enviando, predicando la palabra de Dios, y eso se llama el predicar la palabra de Dios o el proclamar a Cristo Jesús en tu vida, se llama conocer la razón de tu existencia en Cristo Jesús. Cuando Dios me dice, quiero que vayas a los comedores infantiles y hagas esto, bueno, y empiezo a crecer en eso y empiezo a crecer en lo otro y Dios te va dando más tareitas, esa es, vas caminando en la razón de tu existencia. Hay muchas etapas dentro de la razón de tu existencia, como primero edificar tu familia, etcétera, etcétera, ¿ok? Pero bueno, no vamos a entrar en esos temas. Versículo 8. Dice, perdón, versículo 7. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Versículo 8. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira ni contiendas. Aquí cuando hablo de los hombres, no se refiere a todos los hombres en general de hombres y mujeres, sino que se refiere específicamente a los hombres. ¿Por qué habla de los hombres? Bueno, si nosotros no entendemos el contexto de lo que está pasando aquí, entonces nosotros podemos inventar un pretexto y podemos decir que los versículos siguientes que vamos a oír, que vamos ahorita a leer, Dios separa a los hombres de las mujeres y a las mujeres les dice que no hagan esto y a los hombres que sí, pero no es así. Hay que entender el contexto. ¿Cuál es el contexto? Bueno, se los dimos ahorita en Hechos capítulo 19. No terminamos de leer Hechos capítulo 19 porque no estamos hablando de Hechos 19, pero ustedes lo pueden leer más adelante, Hechos 19, y dice que había un gran alboroto después. Se hizo un alboroto, pero muy grande ahí en Efeso que a Pablo casi lo golpean y, y se armó un alboroto tremendo. Es decir, en Efeso se armaban alborotos tremendo. Por eso Pablo aquí está diciendo, yo quiero que los hombres oren en todo lugar, es decir, que no se avergüencen de su fe. Esta es una pregunta que te voy a hacer a ti sincero. Tú puedes orar en un lugar público, no solamente cuando vas a comer y que dices, Señor, te doy gracias y que nadie me vea. No. Cuando tú vas a comer en un restaurante, cuando vas al McDonald's o cuando vas a un lugar, tú verdaderamente puedes tomarte. No te estoy diciendo que te tomes 5 minutos para orar, para dar gracias por los alimentos. Te puedes tomar 30 segundos para decir y que todo el mundo sepa que estás orando, no para que todo el mundo te vea, sino para que tú con tu Padre ahí mismo publiques tu fe, como dice aquí el apóstol Pablo. Oren en todo lugar. Tú puedes orar cuando una persona se cayó en un lugar y en lugar de decir, y mira qué feo, ¿por qué no te pones a orar? No te estoy diciendo que vayas con la persona y ponga la mano, aunque si lo puedes hacer, ve y hazlo. Pero si estás de lejos o de acá, puedes orar desde acá. ¿Por qué no vas cuando vas con una persona y pasa un accidente o pasa algo y te enteras de algo y le dices, permíteme tantito, déjame orar? A veces no lo hacemos porque da pena, ¿verdad? Bueno, aquí Pablo está invitando a que no nos dé pena y que nosotros eh, tengamos una fe con denuedo de verdaderamente que estamos proclamando que Jesús es el Señor, porque no me importa orar en un lugar donde me van a criticar y a juzgar, como fue en el caso de Efeso, donde empezaron a molestar a los cristianos por practicar la cristianidad. ¿Ok? Versículo 8. Quiero pues que todos los hombres oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira ni contiendas. Esto es lo que Pablo está diciendo. Te van a venir a molestar, te van a venir a hacer pleito, pero no les hagas caso. No quiero que pelees. O sea, el estar ahí para orar no es una provocación a los demás, aunque los demás lo van a tomar para eso, que a ti no te provoque. Versículo 10. Perdón, versículo 9. Asimismo, vamos a leer estos versículos, pero quiero que tengamos cuidado porque muchas veces la iglesia crea pretextos fuera de su contexto
para decir muchas cosas de las mujeres, que las mujeres no deben enseñar en las iglesias, no deben hacer varias cosas, pero aquí vamos a ver la verdadera de lo que dice la palabra, la verdad de lo que dice la palabra de Dios y lo que Pablo estaba diciendo. Asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor, modestia, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Dios no está diciendo que no, que no vistas bien, no. Lo que Dios está diciendo, tampoco muchas personas lo toman literal y dicen, no, yo no voy peinada a la iglesia porque aquí dice que no vayas peinada así. No, no está diciendo eso. Hay que recordar que en esta, digámoslo, en esa época y en ese contexto, las personas le daban más valor a lo material. Y hoy en día pasa también en muchas iglesias. Yo antes, hace mucho, iba a una iglesia que parecía un desfile de modas y de a ver quién traía la mejor ropa, las mejores cosas, el mejor carro, porque como todos llegaban por ballet parking, todos se bajaban en sus carrazos y se bajaban así y todos presumían su ropa. Y eso es lo que Dios dice. A mí no, Dios no le importa si vistes bien. El problema es que tu ropa o lo que tú estás llevando o etcétera sea digámoslo, tu orgullo, sea tu valor, porque tu valor no es eso. Tu valor es Cristo Jesús. ¿Sí me explico? Por eso el apóstol Pablo está diciendo, fíjense, voy a leer otro el versículo 19, asimismo que las mujeres se atavien de ropa decorosa. Esto de ropa decorosa tiene que ver con el pudor. Es decir, nosotros tenemos que aprender a vestirnos bien, no estar, especialmente las mujeres, hablando de las mujeres aquí, como Pablo dice, provocativas, de una manera sensual y donde se pueda provocar a los hombres. Es cierto que cada hombre es responsable de dónde mira y lo que piensa, eso es cierto, pero también es cierto que la mujer debe ser responsable de cómo se viste, ¿ok? Eso es lo que Pablo está diciendo ahí. Segundo, dice con pudor y modestia. Así es como se tienen que vestir las mujeres y los hombres también, con pudor y con modestia. Tercero, no con peinado ostentoso. En aquel contexto se utilizaban peinados muy grandes y cosas así para decir que tenían cierta estatus económico. Es decir, en aquel entonces el peinado te daba un estatus económico. Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. O sea, tu estado económico. Pastor, entonces no puedo ir con ropa de marca a la iglesia. No, no está diciendo eso. Está diciendo que si tú le das valor a tu vida por lo que usas, entonces sí estás mal. ¿Sí me explico? Yo te voy a dar mi caso, por ejemplo, hace mucho tiempo cuando ya conocía la palabra de Dios, pero no estaba tan metido, no le daba tanto valor a esto. Y nunca he vivido más bien nunca he tenido ropa de marca para aparentar ni para sentirme así. Al contrario, cuando yo vine a Cristo Jesús, ya todo lo que tenía así de ropa de marca, o me la han regalado, me la han regalado normalmente en Navidad o cosas de esas, o alguien que te aprecia, no, no es como que le diga, no, no puedo tomar, no, lógicamente que no, porque tu vida no depende de eso. Ahora, que yo busque comprar cosas de marca para que otras personas me validen, eso es lo que está mal. Que yo pueda comprar ropa de marca o otra cosa de marca porque me gustó un cinturón o porque me gustó algo, lo puedes hacer sin ningún problema, pero tu validación no está ahí. Y eso es lo que Pablo está diciendo. Versículo 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profiesan piedad. Es decir, Pablo le está diciendo, mujeres, vístanse bien, vístanse decorosas, no se vistan provocativas, no vístanse cosas para decir, yo pertenezco a esta clase social y tú no. Dice Pablo, al contrario, las mujeres con buenas obras. Yo les pregunto, mujeres, la Biblia dice, no solamente mujeres, también hombres, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así dice la Biblia. Entonces, tú y yo debemos de estar buscando oportunidades para hacer obras buenas. Si tú y yo no estamos buscando oportunidades para hacer obras buenas, ten cuidado, porque dice el apóstol Pablo que así es como tenemos que venir a la iglesia, y así es como tenemos que venir a las congregaciones cargados de obras buenas. La Biblia dice en Gálatas, no nos canséis de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos, y mayormente a los hermanos de la fe. Tú deberías de estar buscando pretextos para bendecir al hermano, para bendecir
no solamente, fíjate, no estoy hablando de tu familia, estoy hablando de los cristianos primero, porque así dice la Biblia, y después a la demás familia, a las demás personas. Tú y yo deberíamos de estar corriendo, buscando cómo hacer obras buenas. Ahorita, por ejemplo, fui al Oxxo y me sale un señor de eso de la nada y me dice, ¿me puede comprar algo de comer? Y como no lo veía porque estaba en medio de la basura y todo, le dije, ah, claro. Y le compré 3 lonches y una coca. Y me dice, no, pero no tomo coca. Y los lonches, pues si los guardo, mañana va a salir el sol. Y yo acá por dentro diciendo, pues, oh, limonero con garrote. Y Dios me habló y me dijo, Adrián, yo quiero que hagas el bien excelentemente. Entonces le dije, sí, tiene razón, señor. Le dije al señor, ¿qué quiere? Me dice, pues me gustaría una leche y esto que el otro. Le dije, aquí tenga tantito dinero, tenga dinero, va, usted compra su leche, compra su panecito, lo que usted guste, y gloria a Dios. Nosotros tenemos que estar buscando obras así. Cuando tú le pides a Dios, te salen como palomitas, como la que me pasó ahorita, ¿ok? Bueno, versículo 9, 11. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Aquí hay dos cosas bien importantes. Pablo le dice que no permite que la mujer enseñe, pero Pablo no está hablando de la mujer en general, está hablando del contexto de aquí. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver después, pueden estudiar en sus casas Hechos 18, 26, Romanos 16, 1 al 4, Filipenses 4, 2, también pueden ver que Pablo le habla a mujeres que son líderes de una iglesia, ¿ok? Vuelvo a repetir, Hechos 18, 26, Romanos 16, versículo 1 al 4, versículos 6 y 12, Filipenses capítulo 4, versículo 2 y 3. Pablo le está hablando a mujeres que lideraban una iglesia. Entonces, Pablo no está hablando una ley universal dentro de la iglesia que la mujer no puede enseñar y puede predicar. Aquí Pablo está hablando en un contexto específico con la mujer, porque acuérdense que las mujeres aquí igual que las corintianas, igual que las de Efesio y las de Creta, eran mujeres muy bravas y muy duras. Acuérdense que en Efesio gobernaba, por así decirlo, la diosa Diana. ¿Quién era la diosa Diana en Efesio? Bueno, era una diosa, una mujer, perdón, una diosa que es sinónimo de mujer, entonces era un lugar donde las mujeres eran bravas y se ponían digámoslo, su ego por encima de todo, ¿ok? Entonces las mujeres, dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción. También hay que entender una cosa, esto que vamos a leer, estos últimos versículos ya para cerrar, hay que entender que la mujer también es más propicia a venir primeramente a algo espiritual que el hombre. Por eso hay más mujeres en el cristianismo o en las iglesias, porque si la mujer tiene, si tienen el esposo y ella tienen un problema, el primero que se entrega a Cristo Jesús es la mujer. Está por encuestas en Estados Unidos que de 10 personas que vienen a la iglesia, 8 son mujeres y 2 son hombres cuando vienen primero. O sea, la primera persona que va a la iglesia es 8 mujeres y 2 hombres. Es decir, las mujeres son más propicias a buscar más algo espiritual, ¿ok? Puedes ver por eso el camino de, ¿cómo se llama de la nueva era? Ahorita del yoga y todo eso, hay más mujeres que hombres, ¿ok? Bueno, ahí dice, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Versículo 13, porque Adán fue formado primero, después de Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en la transgresión. ¿Qué quiere decir eso? Pablo no está diciendo que la mujer no debe predicar y que la mujer tiene la culpa porque fuimos engañados. No, Pablo está poniendo unas bases donde dijo, Adán tenía que estar con Eva. Pero como Adán no estuvo con Eva, el demonio vino con Eva y la engañó a Eva. Yo he creído, esto es algo que yo creo que la mujer es más almática y el hombre es más carnal. Tú lo puedes ver, por ejemplo, por aquellas mujeres que están casadas o aquellas mujeres que están casadas ahorita, pueden ver esa parte de que las mujeres que están casadas, el esposo es más sexualmente activo que la mujer, ¿ok? El hombre busca tener más relaciones sexuales con su pareja, ¿ok? Bueno, la mujer casi no tanto, ¿ok? El hombre es más carnal porque ve
y quiere, ¿ok? La mujer es más almática, le gusta conectar con el intelecto. Es que no me entiendes, es que no me pones atención, esto es que el otro, porque la mujer lo que quiere es que el hombre se siente para platicar con el hombre y ponerle atención, y eso es el alma. El alma es la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, por eso entendemos que la mujer es más almática, ¿ok? Entonces, eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo ahí. Está diciendo el apóstol Pablo, la mujer es un poquito más almática. Por eso el diablo vino con la mujer y le dijo a la mujer, si comes de este fruto, serás como Dios. Y la mujer voló en su mente y dijo, yo quiero ser como Dios. Y ese fue el problema, que la mujer voló en su mente. Y siempre les he dicho, una mujer que ve unos zapatos que ella quiere, ya se vio en esos zapatos para la fiesta no sé quién, ya se vio en esos zapatos para usarlos para no sé qué dónde y para qué otra cosa y qué otra cosa. El hombre ve unos zapatos y no se imagina fiestas ni en dónde los va a usar. Los ve, les gustó, son cómodos y los uso. Así es el hombre. ¿Sí me explico? La mujer es diferente. Entonces, ¿qué quiere decir esa parte? Que tenemos un rol dentro de la familia que cuidar. Y ese rol de la familia es que Dios le ha dado al hombre el liderazgo para cuidar a nuestras esposas, para que lo que nuestras esposas estén metiendo en sus mentes sea correctamente, bíblicamente, dentro de los parámetros de Dios. Pero pastor, ¿qué pasa si mi esposo todavía no es cristiano? Bueno, ese es otro tema. ¿Qué pasa si mi esposo, yo soy más madura que mi esposo en la fe y él no? Bueno, eso tampoco le impide que su esposo sea líder. Pero ¿qué pasa si mi esposo no quiere crecer? Ah, ese también es otro tema, ¿cierto? Que usted lo hay que ponerlo delante de Dios. Pero al final de cuentas, ¿qué está diciendo Pablo? Que todo tiene un orden y que ese orden, para que Satanás no altere eso, tenemos que seguir ese orden. Dios instituyó que el hombre lidere en el hogar y la mujer sea la ayuda idónea del hombre y esa mujer empuje a ese hombre y este hombre lidere a su casa a que busquen de Dios. ¿Ok? Si usted no tiene un esposo que no es cristiano o un esposo que no le iré a su casa, esa es otra cosa. ¿Ok? Pero esa es la responsabilidad que tenemos como hombre. Y si nosotros hacemos eso bien, entonces usted va a ser una esposa bien nutrida de la palabra de Dios con su esposo que la está guiando y usted también lo está apoyando a su marido. ¿Ok? Fíjense lo que dice el versículo 15. Pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificando con modestia. Pablo no le está diciendo a la mujer, tú nada más dedícate a tener hijos y esto y que lo otro. No. Pablo le está diciendo, el rol de la mujer es ser una esposa, una madre, ser alguien que busque. Fíjate lo que dice, pero se salvará engendrando hijos. Nosotros como cristianos debemos de tener muchos hijos. Si usted está casado, tenga hijos. Tal vez usted me va a decir, pero pastor, usted no sabe lo que es tener hijos. Sí, yo he tenido 2 hijos y yo ahorita soy divorciado, me quiero volver a casar y me gustaría casarme con alguien para tener hijos más. Porque eso es algo que que Dios nos ha dado como creyentes. Usted me dice, bueno, pues no es que yo no aguanto el mío, lo que usted quiera. Eso es otra cosa que hay que tratar con Dios, ¿cierto? Pero Dios quiere. La idea de Dios es que tengamos hijos y que los creamos en el temor de Dios para que ellos crezcan con Dios. Amén. ¿Alguien tiene el volumen ahí? Si le pueda poner para que no se repita. Bueno, entonces dice ahí, en fe y en amor. O sea, la mujer también tiene que crecer en fe. La mujer tiene que desarrollarse en la palabra de Dios. La mujer también tiene que crecer en el amor para nutrir a su familia. Pero también la mujer tiene que crecer en la santificación. Es decir, la mujer no puede vivir como ella quiere, sino como Dios demanda. Y lo dice ahí, con modestia. Una mujer que ha conocido a Cristo Jesús se conoce por su forma de andar, de vivir y de vestir. Es imposible que un hombre y una mujer, especialmente las mujeres, que se diga que es cristiana y pueda estar enseñando su cuerpo, su carne, a cuanto hombre, y eso no es así. La modestia que Dios nos dice es que seamos modestos para Dios. Bueno, vamos a terminar. Señor, te damos gracias por la oportunidad de este día. Gracias por permitirnos este estudio y gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Si quieres, ponle pagar alma y vamos a proceder con, si alguien